Un Dios te bendiga ahí. Qué gran bendición a todos mis hermanos de Iglesia Vida para las Naciones. Deseándoles muchas bendiciones de parte de Dios. Que su presencia, que su paz bendiga cada una de sus vidas. Hoy quiero compartir en este devocional una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y le voy a pedir que disponga unos minutos y preste mucha atención. Preste mucha atención a esta palabra porque sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Sé que esta palabra con toda seguridad va a bendecir tu vida. Quiero compartir con ustedes un devocional el cual he titulado Los errores de Elí. Escucha muy bien, los errores de Elí. Y cuando hablamos de Elí, hablamos de un hombre que fue un gran hombre de Dios. Elí era un sacerdote en el pueblo de Israel. Fue un sacerdote antes de que Dios empezara a levantar los reyes en Israel, en el pueblo de Israel. Fue un sacerdote incluso antes de Samuel. Pero él fue sacerdote en el momento que Samuel no solamente inició su vida, sino que inició su ministerio. Y de hecho, Elí fue el sacerdote que bendijo a Ana, la madre de Samuel, y Dios le dio el hijo a Ana, que luego lo llamó Samuel y lo dedicó a Dios. Y fue un gran hombre de Dios, el profeta Samuel, un gran sacerdote y profeta en el pueblo de Israel. Y luego llegaron los reyes. Pero antes de esto eran jueces. Y Elí era sacerdote y era un juez de Dios, un juez en el pueblo de Israel. Era un gran hombre de Dios. Pero dice allí la palabra, y vamos a primera de Samuel, y podemos buscar en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 12, incluso el título que tiene ese contexto habla acerca de el pecado de los hijos de Elí. Y puntualmente el error fueron de los hijos de Elí. Y de hecho debemos de tener en cuenta todo de que la salvación es individual. De que nadie se va a salvar por mí, o yo no me puedo salvar por otra persona, o nadie más me puede salvar. La salvación es individual, pero sí debemos de tener algo muy presente. Y es que nosotros somos responsables por las personas que tengamos a cargo. Y sobre todo si son hijos. Y si tú que me estás escuchando eres padre, eres madre de familia, tienes hijos también a cargo, es muy muy importante que prestes mucha atención a esta palabra. Y por eso lo he titulado Los errores de Elí, porque podemos ver acá en todo el contexto y en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, y podemos ver que Elí era un gran hombre de Dios con su ministerio. Era juez y era sacerdote, pero podríamos decir que fue muy mal padre, y sobre todo no fue un buen instructor para sus hijos. No fue un buen instructor, porque dice en el versículo 12 del primer capítulo del libro de Samuel, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira muy bien lo que dice ahí en el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando nosotros leemos eso claramente, deja ver de que en algún momento el sacerdote Elí se enfocó en el ministerio, se enfocó en la iglesia, en el templo, y se olvidó de sus hijos. Claramente podemos ver esto, que Elí, siendo sacerdote, se enfocó en ayudar a mucha gente de afuera, pero se desenfocó y se desentendió de sus hijos. Se olvidó de la responsabilidad que tenemos todos nosotros como padres por nuestros hijos. ¿Y por qué te estoy compartiendo esto? Porque dice la palabra que nosotros como padres tendremos que dar cuentas a Dios también por nuestros hijos, por la manera como los criamos, los educamos, los formamos, los instruimos, sobre todo en la palabra del Señor. Nosotros como padres debemos y tendremos
que darle cuenta a Dios por nuestros hijos, independiente si ellos se salvan o no. ¿Por qué razón? Porque la salvación es individual, pero sí es responsabilidad de nosotros de que ellos reciban las instrucciones correctas, como dice la palabra: instruye al niño en tu camino, y es que cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces es muy importante, y vemos acá de que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y estamos hablando de hombres grandes, de hombres de 20, de 30 años. Eran hombres que ya tenían una edad avanzada, no eran unos niños, no, eran hombres grandes. Y dice, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que Elí, siendo un sacerdote, siendo juez, no instruyó a sus hijos en el temor de Jehová? ¿Cómo así? Y ahí es donde yo estoy compartiendo el día de hoy sobre los errores de Elí. Porque si tú que estás ahí tienes hijos, es nuestra responsabilidad educarlos con la palabra, instruirlos con la palabra, enseñarles la palabra, enseñarles a orar, enseñarles a entablar una relación con Dios. Es muy importante servir en la iglesia, y yo amo servir en la iglesia, y debemos amar el ministerio, amar el servirle a Dios en la iglesia. Pero el primer ministerio es nuestra casa, en nuestro hogar. Y mira lo que dice en el versículo 17 del mismo capítulo: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado. Y básicamente, ¿por qué? Porque dice la palabra que esos jóvenes se acostaban con las mujeres y pecaban con las mujeres en la casa de Jehová, con las mujeres que cuidaban, que velaban en la casa. Esos hombres no les importaba que fuera la casa de Dios, que fuera el templo de Dios. No les importaba que su padre fuera un juez y fuera sacerdote de Dios, fuera sacerdote en la casa de Jehová. Estos hombres, podríamos decirlo en palabras un poco más paisas, eran unos sinvergüenzas. No tenían temor de Dios, no tenían temor. Pero claramente también podemos ver que hubieron errores de su padre Elí, que no fue de alguna manera con carácter, con templanza para instruirlos, para educarlos. Y es muy importante, y si estás ahí en casa, es bueno, ve allí a la palabra y lee todo el contexto, lee todo el capítulo donde habla acerca de el pecado de los hijos de Elí. En Primera de Samuel, es muy importante, en Primera y en Segundo libro de Samuel, porque básicamente de acá podemos aprender mucho y podemos aprender todo. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 2, donde habla acerca del pecado de los hijos de Elí. Y es los errores de Elí, que siendo juez y siendo sacerdote, se olvidó de instruir a sus hijos, de educarlos con el temor de Jehová. Y si tú tienes hijos, siempre ten presente, saca el espacio, saca el tiempo para ellos. Saca el tiempo para compartir con ellos la palabra, para enseñarles a orar, a respetar las cosas de Dios. Si van a la iglesia, qué tan importante si vamos a la iglesia, enseñarles que en la iglesia no se deben utilizar celulares desde pequeños. No se deben utilizar ni estar, sino que en la casa de Dios es también para buscar del Señor, para adorarle, para respetarlo. Hay mucho que aprender acá en este contexto. Hay mucho que aprender acerca de los errores que cometió el sacerdote Elí, para que tú y yo no los cometemos. Y si los hemos cometido, los mejoremos, los cambiemos, para que empecemos a reparar todo aquello que claramente a Dios no le agrada, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Empecemos a mejorar. Hasta acá llega esta reflexión, mi amado hermano, deseando que sea de mucha bendición para tu vida, que también la puedas compartir con otras personas, y que la paz de Dios esté contigo y con toda tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.